Sí, maestro, se escucha y la podemos ver. Perfecto, les agradezco mucho. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy, no sin antes agradecer muy amablemente a a la asociación por invitarme nuevamente. Son amigos son amigos personales y amigos de profesión, entonces les agradezco mucho esta invitación y que confíen en uno para poder compartir un poco de esta recopilación de conocimiento. Pues realmente todos sabemos muchas cosas, todos sabemos desde la atención de enfermería, todos sabemos lo que podemos llegar a percibir, a valorar a nuestros pacientes, solo que a veces nos enfocamos un poquito más en algunas áreas y pues bueno, todos estos cursos o todas estas actualizaciones de educación continua nos sirven a nosotros para poder actualizarnos y para poder ir recordando aquellas cuestiones que algunas veces se nos olvidan por falta de práctica o simplemente actualizarnos en temas que van saliendo el día a día. Es por eso que, pues bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad del día de hoy. Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy hablando un poquito de lo que son las enfermedades diarreicas agudas y vamos a ir definiendo las etiologías de todas estas enfermedades, ¿no? Muy en general, la mayoría de las veces nosotros podemos dividir aquellas gastroenteritis por épocas del año. Es muy sabido que en épocas de calor, como actualmente estamos viviendo, pues tenemos diferentes enfermedades diarreicas que son causadas por la descomposición de diferentes alimentos, por comer en la calle. Sabemos que la gran mayoría son fecal-orales de infección, pero pues bueno, vamos a a darle un poquito de nombre y apellido a todas estas infecciones. Entonces, en épocas de calor, es muy cierto, la mayoría de las infecciones de gastrointestinales se lleva a cabo por bacterias. Y acá tenemos 6 ejemplos de bacterias que nos llegan a provocar algunas infecciones de gastroenteritis. Campylobacter, E. coli, la más común, Escherichia coli, Salmonella, Shigella y Vibrio cholerae. Y todas estas, a pesar de que son bacterias que nos pueden causar eh, diferentes gastroenteritis, también son muy comunes en épocas de calor. Y también va a depender la zona geográfica en donde nos encontremos nosotros, que va a ser un ambiente epidemiológico que nos va a llevar a cabo este tipo de etiología por estos microorganismos. Si nosotros nos trasladamos a épocas de invierno, épocas de otoño, y llegamos a una comunidad y hay grandes infecciones de gastroenteritis, lo más probable es que sean causadas por algún virus. Entre estos tenemos rotavirus, astrovirus, adenovirus y norovirus. Entonces, por la época del año, por la zona geográfica en donde nosotros nos encontremos, nos ayudaría a nosotros dar un dato clínico de cuál es la infección que estamos teniendo con nuestro paciente y a partir de ahí dar algunos de nuestros tratamientos. Obviamente también no vamos a preguntarle a un adulto si ya está totalmente vacunado de rotavirus, pero eso no significa que el rotavirus sea aislado y totalmente propio de los niños menores de 1 año. También se llegan a encontrar casos en los cuales el rotavirus puede ser un causante etiológico de gastroenteritis en personas adultas con menor prevalencia, pero sí llegan a existir. Entonces, todo esto nosotros tenemos que ir explorando y verificando en nuestra exploración física y en nuestra historia clínica que le vamos a ir realizando a nuestro paciente. Sabemos que todas las enfermedades, o la gran mayoría, llegan a una clínica en donde el primer contacto puede ser el profesional de enfermería. Entonces nosotros tenemos que saber identificar
precisamente cuál es el agente etiológico para poder brindar las recomendaciones adecuadas. Ahora bien, no solamente nos quedamos en virus y bacterias que provocan estas gastroenteritis. También tenemos algunos parásitos como la Giardia lambia, Entamoeba histolítica y Parvum, que nos pueden llegar a provocar también estas gastroenteritis. Por lo tanto, también tenemos que tener este conocimiento de saber en qué zona geográfica nos encontramos para ver si podemos referenciarlo y hacer dirigir nuestro diagnóstico clínico hacia una de estas situaciones, ¿vale? Ahora bien, de una gastroenteritis podemos nosotros derivar a que nuestro paciente la mayoría de las veces lo va a representar a través de una diarrea. La diarrea como tal va a ser un factor importante para nosotros, que va a tener diferentes características en diferentes pacientes. Nunca va a ser lo mismo identificarlo en pacientes pediátricos que en pacientes adultos, ya que, pues bueno, vamos a la deshidratación, que es eh, una, una consecuencia de la diarrea. Tampoco la vamos a tratar de igual manera en niños que en adultos. Un adulto, estamos acostumbrados también a decir, es que el adulto aguanta o el adulto puede aguantar un poquito más y el niño no hay que atenderlo muy rápido. Tiene cierta parte de verdad, sin embargo, nosotros acordémonos, tenemos que irnos a que un niño se desestabiliza de manera más rápida y a veces cuesta más trabajo estabilizarlo, pero un adulto, por esa mentalidad que tenemos y normalizar signos y síntomas que nos están refiriendo que estamos mal, que nos sentimos mal, que estamos en un mal estado de salud, lo dejamos llegar y lo dejamos pasar. Y cuando llegan a la atención médica, ya también es una atención crónica o una atención ya muy avanzada de la enfermedad, en donde también para los profesionales de la salud se nos va a hacer complicado estabilizarlo. Entonces, no menospreciemos ninguno de estos síntomas, ninguno de estos signos, y siempre en cualquier otra enfermedad también hay que puntualizarlo, ¿vale? Entonces, la parte de la deshidratación la podemos también ir clasificando. Nosotros podemos tener a nuestros pacientes con gastroenteritis sin signos de deshidratación, gastroenteritis con diarrea, pero y que ya presente una deshidratación a través de signos y síntomas, y si esto se complica puede llegar a un shock hipovolémico, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a tomar de base la normalidad. Acuérdense que también nosotros para realizar una valoración de nuestro paciente tenemos que partir de lo normal. Así, cuando utilicemos nuestro libro NOC con nuestras escalas del NOC, vamos a partir de lo normal, no vamos a partir de cómo se ve con otro paciente, no vamos a partir de una comparación. Bueno, es que yo la semana pasada tuve un paciente, etcétera, etcétera, etcétera. No, sino partimos a partir de la normalización con ese edad o ese rango de edad de nuestro paciente, y a partir de ahí podemos empezar a valorar. Entonces, en nuestros pacientes, si llegamos a tener deshidratación con ojos hundidos o fontanelas deprimidas, nuestro paciente va a estar deshidratado. En un paciente deshidratado vamos a tener mucosas secas. Nuestra turgencia cutánea va a ser reducida. Nuestro nivel de alerta va a estar reducido en deshidratación, pero en un paciente con shock hipovolémico vamos a tener letargo. La frecuencia cardíaca y respiratoria, vean aquí lo que se coloca en la tabla, son sin signos de deshidratación. Los signos vitales estarán en una normalidad dependiendo su edad, su rango de edad, sus condiciones específicas propias del paciente. No vamos a poner algún rango en este rubro porque no es un rango generalizado. Depende de la edad, vamos a ver qué tan normal
está los signos vitales, ¿de acuerdo? En una deshidratación y en un choque hipovolémico, pues bueno, van a estar alterados estos signos. La eliminación de orina en la deshidratación es reducida, el color de piel se altera hasta que nuestro paciente llega a tener un estado de shock hipovolémico, en donde ya podrá estar pálido o moteado. Sin embargo, a pesar de que en esa tabla nos menciona que en la deshidratación nuestro paciente tiene las extremidades calientes, en algunos casos nosotros podemos identificar a pacientes ya fríos cuando tienen algún cuadro de diarrea. ¿De acuerdo? Que se presenta ya que se presenta por la gastroenteritis y que está causando la deshidratación. El tiempo de llenado capilar también, a pesar de que dice normal en un estado de deshidratación, muy probablemente puede estar prolongado este llenado capilar que va de la mano con los signos vitales y con el color y la temperatura de las extremidades, ¿de acuerdo? Y finalmente la presión arterial se va a empezar a deteriorar una vez que se encuentre en deshidratación el paciente, ya sea que esté en un cuadro de deshidratación leve o ya esté pasando a un cuadro de choque hipovolémico. Y bien, ¿cuáles son estas causas de diarrea crónica? Pues bueno, ya vimos que las causas pueden ser infecciosas por los agentes etiológicos que vimos en nuestra primera diapositiva. Sin embargo, también puede ser causado por alergia o intolerancia a los alimentos. Una de las más comunes pues es la alergia a la proteína de la leche, la que sería la intolerancia a la lactosa. Puede ser que durante 20, 30 años nosotros hemos estado tomando leche, hemos estado tomando crema, queso y la pasamos sin ningún problema y todo con normalidad. Sin embargo, más adelante puede ser de la noche a la mañana, vamos a presentar esta situación de malestar estomacal, inflamación al momento de tomar algún alimento lácteo. Esto nos puede provocar también cuadros de diarrea. Esta sería una diarrea no infecciosa que va, que tiene como etiología esta alergia o intolerancia a los alimentos. Otra causa que nosotros vamos a tener también es la mala absorción, como que lo puede provocar alguna de las enfermedades como enfermedad celíaca, fibrosis quística, insuficiencia pancreática, entre algunas otras. Y también la enfermedad intestinal inflamatoria nos puede llegar a causar estos cuadros de diarrea, que de hecho la enfermedad intestinal inflamatoria nos puede causar o cuadros de diarrea o cuadros de estreñimiento. Puede aumentar o disminuir la motilidad intestinal. Entonces, ya vemos que nosotros podemos presentar y tener en nuestro consultorio frente a nosotros, a nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo que acuden a nosotros a preguntarnos qué me tomo, qué puedo hacer para esa diarrea, pues obviamente tenemos que identificar qué es la causa, cuál es el agente etiológico en caso de ser una diarrea infecciosa o alguna otra causa de esta diarrea, ¿no? Entonces sí hay que tener bien en claro que las causas son multifactoriales. ¿Y cuál sería entonces en sí la definición de diarrea? Pues la definición legal que nosotros tenemos es que es la expulsión frecuente de heces disminuidas en consistencia y acuosa de manera anormal. La diarrea puede ser leve, moderada o grave, aguda, crónica, inflamatoria o no inflamatoria. Y esto va a depender de todos los agentes causales que pueden provocar este cuadro diarreico. ¿Qué es lo que nos dice? Ay, perdón. ¿Qué es lo que nos dice en cuanto a prevención de enfermedades diarreicas? Pues bueno, nos mencionan que las enfermedades diarreicas son frecuentes en niños menores de 1 año, en las cuales se pierden agua y sales del organismo en gran cantidad. ¿Cómo lo podemos evitar? Tomando agua hervida, purificada y dando a nuestros familiares alimentos frescos, lavados y bien cocidos. Y a partir de esta
información visual que nos comparte el Instituto Mexicano del Seguro Social y nos dice que la gran mayoría de los cuadros diarreicos son provocados o son presentados, perdón, en niños menores de 1 año o en población pediátrica, vamos a dirigirnos un poquito a hablar acerca de la población pediátrica. Obviamente, siempre nos van a decir en toda la información de Secretaría de Salud, del IMSS, de ISSSTE, Pemex, Semarnat, que tenemos que tener un ambiente limpio, cuidado, desinfectado, y todo esto ha prevalecido y aumentado en cantidad a partir de esta pandemia de COVID, en donde, si bien es cierto, al principio lo tomamos muy a la ligera, poco a poco fuimos viendo que realmente era una infección que sí nos podría llegar a ocasionar una enfermedad moderada o grave, y que poco a poco prácticamente todos conocimos alguna persona o que se enfermó, o que se hospitalizó, o que lamentablemente falleció. Entonces llegamos a exagerar en todos los cuidados de desinfección hacia nuestro entorno, hacia los eliminación de vectores, este cuidado y limpieza de fomites. Y esa exageración también hizo que a lo largo de toda esta pandemia, profesionales del área de la salud identificara qué acciones sí servían y qué acciones llegaban a no servir. Así, por ejemplo, el tapete desinfectante de calzado, llegamos a eliminarlo. Llegamos a eliminar la parte de la limpieza de superficies inertes, pero que afortunadamente a la mayoría de nosotros se nos quedó como costumbre lavar todo lo que traíamos de la calle hacia nuestro hogar, desinfectar mesas, desinfectar sillas, desinfectar manijas, desinfectar todo lo que nosotros teníamos en contacto. Y eso también tuvo como consecuencia una disminución de otras enfermedades contagio infecciosas, incluyendo las enfermedades diarreicas o las gastroenteritis. Entonces, pues yo al contrario, en lugar de eliminar toda esta situación en donde ya no quiero, ya no necesito, que ya no hay COVID, ya no voy a limpiar, no, al contrario, nosotros como profesionistas del área de la salud tendríamos que seguir educando a la población en donde saben que el estar limpio en nuestro entorno nos ayuda en demasía a no solamente prevenir enfermedades respiratorias, sino enfermedades del tracto gastrointestinal también. Y entonces generar una cultura de prevención en toda nuestra comunidad. Asimismo, vamos a tener diferentes datos clínicos de acuerdo a los niveles de deshidratación. Nosotros podemos dividir la deshidratación en leve, moderada y grave. Ahora bien, ¿qué vamos a tener? Diferentes signos que los vamos a ir clasificando en este tipo de deshidratación. Ya vimos anteriormente cuáles son los datos de la diarrea, cuáles son los signos que se alteran, y una vez que nuestro paciente, ¿cómo podemos decir que nuestro paciente tiene deshidratación? Pues bueno, en una deshidratación leve, mi paciente ha perdido menos del 5% del agua total corporal. Ha tenido un nivel, un color de piel pálido. Tiene una turgencia de piel pues disminuida. Las mucosas las tiene secas, la eliminación de la orina disminuida, frecuencia arterial normal y la frecuencia cardíaca también normal. Si nosotros lo podemos ver, todos los datos que podemos observar en nuestro paciente los vemos disminuidos. No, no tanto así como cuando pasamos al hospital y mencionamos, ¿no? Paciente con mucosas bien hidratadas, turgencia normal, y ni lo revisamos, ¿no? O cuando estamos en la clínica, bueno, viene por diarrea, entonces ya está deshidratado, ponle que está bien deshidratado y entonces ya mándalo a casa con vida cerebral.
No, es importante identificar en qué grado de deshidratación se encuentra cada uno de nuestros pacientes para saber qué plan utilizar con ellos. Vamos a mandarle solamente vida oral, lo vamos a tener que canalizar, tiene que quedarse en observación, lo podemos mandar a su casa, tenemos que estar presentes con ellos en el hospital cada cierto tiempo. Acuérdense que en paciente, tanto en servicios como medicina interna, como cirugía general, nuestros pacientes pueden llegar a tener algún tipo de diarrea no infecciosa por, eh, por diferentes cuestiones como lo son los alimentos. Y entonces, si todo nuestro turno estuvo con diarrea, hay que tratar de reponerle todos esos líquidos y electrolitos que ha perdido a través de las evacuaciones. Entonces, no solamente son exclusivos, toda esta situación de análisis de la deshidratación, no solamente es a partir eh, de la clínica, del primer nivel de tensión, lo podemos ver en el segundo y en el tercer nivel de tensión. Entonces, es importante identificar estos datos. Cuando nosotros llegamos a ver a nuestro paciente con un color de piel moteado, con turgencia de piel muy escasa, con las mucosas muy resecas, con una oliguria, y con los signos vitales totalmente alterados, entonces hay que actuar de manera inmediata, porque si no, ya no estaríamos hablando solamente de una deshidratación, ya estaríamos hablando que mi paciente puede estar o está entrando a un estado de choque. ¿Cómo definimos la parte de la deshidratación? Pues bueno, lo definimos como una pérdida excesiva de agua de los tejidos corporales que representa un trastorno frecuente en lactantes y niños, siempre que la excreción de líquidos supere la ingestión. Entonces, también nosotros podemos preguntarle a la mamá cuando llega con el bebé o con el niño totalmente deshidratado, ¿cuántas evacuaciones ha tenido su hijo? No, pues que mi hijo ha tenido 10 evacuaciones en menos de 10 horas. Estamos hablando de una evacuación por hora. ¿Y cuánta agua ha tomado? No, pues solamente se tomó la leche de la mañana y ya no quiso tomar ningún otro líquido. No, pues espérame, ya excediste la parte que estás evacuando con la parte que estás ingiriendo. No sé si recordarán, anteriormente decíamos, no, pues es que tiene que haber más de 7 evacuaciones o más de 5 evacuaciones líquidas para que ya se considere diarrea. Si nomás es una evacuación diarreica, pues no va a ser. Si son dos, no lo consideramos diarrea y hasta ahí vamos a terminar, ¿no? Vamos a ocupar un poquito más el criterio, vamos a utilizar esta parte de eh, de la teoría que se va actualizando en cuanto a definiciones y vamos a ver si son más evacuaciones líquidas que ingestas, obviamente mi paciente va a caer en una deshidratación. Vamos a analizarlo, vamos a explorarlo, vamos a hacerle su historia clínica, vamos a identificar en qué nivel de deshidratación se encuentra y vamos a actuar a favor de ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante. ¿Cuáles son los signos de alarma? Y esto va mayormente dirigido hacia los lactantes, bueno, a los niños, a los menores de edad, que nosotros vamos a poder identificar. Pues bueno, vamos a tener aumento de sed, vómito constante, respiración rápida, un pulso rápido, evacuaciones diarreicas constantes. Y los signos de alarma, un llanto sin lágrimas, distensión abdominal y fiebre. En aquellos pacientes lactantes vamos a tener un hundimiento de fontanelas y vamos a ir identificando estas situaciones. No sé si ustedes han probado vida suero oral, si el que da Secretaría de Salud o el que dan en todas las instancias públicas, si ustedes lo prueban cuando están bien hidratados, les va a saber muy salado y quizá tenga un sabor muy feo. Así lo podríamos describir, feo. Pero en aquellas personas, tanto adultos como niños, que se encuentran deshidratados, esta bebida les va a tener un sabor agradable y van a querer seguir tomándolo. Ahora bien, nosotros a veces no queremos, no podemos o no tenemos
al alcance vía suero oral. Nosotros podemos ir a comprar en alguna farmacia, hasta en los Oxxos lo venden, esta bebida que se llama Electrolit. Electrolit es una de las, es una de las bebidas rehidratantes que tienen los electrolitos adecuados para rehidratar nuestro cuerpo. Existen un montón de marcas más, pero hasta el momento Electrolit es una de, vaya, no recuerdo exactamente ahorita, hay un estudio que habla acerca de los valores hidroelectrolíticos adecuados en las bebidas y la gran mayoría no las tiene. La única que lo tiene es Electrolit. Entonces, esta es una bebida que sí podríamos llegar a tomar. Las otras tienen menores electrolitos y una gran cantidad de sales y una gran cantidad de azúcar, que sí te van a ayudar, pero pues estás ingiriendo más sal y más azúcar de la adecuada y podrían llegar a ser hasta adictivas y las puedes, y te gustaría tomarlas hasta como agua de tiempo y eso no es lo adecuado. Como agua de tiempo o una o dos veces a la semana si podemos llegar a tomar nuestros electrolitos o nuestra vida suero oral. Incluso si tenemos compañeras o compañeros que les gusta irse a malpasarse con el alcohol y tener una mañana muy con dolor de cabeza, también les pueden dar este tipo de bebidas y van a evitar que vomiten, ¿sale? Entonces, pues es adecuado. Eh, También dentro de de las deshidrataciones, vamos a tener diferentes características. Podemos tener la deshidratación isotónica, deshidratación hipertónica y deshidratación hipotónica, cada una con obviamente sus propias características. Una deshidratación isotónica es un déficit de electrolitos y agua en proporciones equilibradas y que puede provocarnos, si llega a una deshidratación grave, choque hipovolémico. Una deshidratación hipertónica, las pérdidas de agua pueden superar la de los electrolíticos y puede precipitar convulsiones. Y una deshidratación hipotónica es el déficit de electrolitos y la del déficit de electrolitos es mayor que el del agua y puede deberse a transpiración excesiva, diarrea, administración de líquidos orales o intravenosos sin adición de electrolitos. ¿Qué pasa cuando nosotros también, bueno, la deshidratación isotónica es una de las más comunes de manera general y es pues cuando tenemos estos cuadros de diarrea aguda que perdemos prácticamente todo lo que son electrolitos y aguas. En niños también podemos llegar a tener en mayor prevalencia la parte de deshidrataciones hipertónicas, que es cuando nuestros niños también pueden llegar a convulsionar por deshidratación. Entonces, ahí tenemos que rescatarlos a través de una vía parenteral. Y la deshidratación hipotónica la podemos llevar y ver en aquellas personas que hacen bastante ejercicio o que tienen un golpe de calor, o que están tanto en el sol, en condiciones extremas, que solamente están tomando agua. Y recordar que nuestras pérdidas insensibles, como el sudor, la transpiración, no solamente perdemos agua, perdemos electrolitos. Y si nosotros solamente tomamos agua pura del garrafón, no estamos reponiendo el total de electrolitos, solamente la parte de el agua, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. ¿Ya no puedo? Ya pasó. Ahora bien, nosotros, y es muy conocido y prácticamente todos nosotros lo vimos alguna vez, cuáles son los planes de restauración de pérdida de electrolitos. Nosotros vamos a tener un plan A, un plan B y un plan C, y prácticamente este plan se lleva a cabo en la cuestión de el primer nivel de tensión, que es en donde podemos identificar de primera instancia estas características de deshidratación leve que se pueden tratar en casa.
que precisamente ese es el plan A. El plan A es un tratamiento en casa en donde se le enseña a la madre cómo aumentar la ingesta de líquidos e hidratación por fórmula o vía suero oral. Se continúa con la lactancia materna y con comidas habituales. Recuerden que la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta los 2 años. Se debe tener cuidado con los siguientes síntomas de palidez, rechazo al alimento, debilidad y un llanto sin lágrimas, que si nosotros recordamos son datos de alarma de la deshidratación y eh, entonces poder evitar que se llegue a un nivel más grave de deshidratación, ¿de acuerdo? Y bueno, esto solamente es un recordatorio, ¿no? El plan B, recordar, es un paciente ya con un, o identificado la deshidratación, que es lo que nosotros tenemos que darle es una hidratación oral, suministrar vida suero oral en pacientes pediátricos 100 mililitros por kilogramo de peso cada 4 horas, o en 4 horas, perdón, esos 100 mililitros en 4 horas, tomas de cada 20 a 30 minutos a través de cucharaditas y mantener la lactancia materna. En nuestra evaluación, nosotros tenemos que valorarlo horariamente. Eso quiere decir que entre la tercera y la cuarta toma de agua, nuestro paciente tiene que estar mejorando. Puede estar igual o mejorando a la primera hora. A la segunda puede estar igual o mejorando y a la tercera hora obviamente ya tiene que estar mejorando. En caso de que no mejore, mi paciente no es, muy probablemente a la cuarta hora lo tengamos igual o empeorado. Entonces nosotros tenemos que tomar acciones para no pasarlo a la canalización, que es el plan C, ¿de acuerdo? Y una vez que mi paciente ya tenga suficiente fuerza o ya tenga ganas de tomar o ya haya disminuido la diarrea, vamos a implementar lo que es el plan A de hidratación. Finalmente, el plan C, que es un choque por deshidratación, nosotros tenemos que empezar a hidratar a nuestro paciente a través de parenterales y de orales. A través de una canalización, puede ser en 1 o 2 vías, dependiendo del nivel de deshidratación que tenga, o esto lo podemos llegar a ver en urgencias en el hospital, ver cómo viene sus electrolitos séricos y a partir de ahí implementar lo que son todas las soluciones. Eh, a solución Harman, solución isotónica a 100 mililitros por kilogramo en 3 horas, infusión rápida y se evalúa al paciente cada 30 minutos. ¿Qué vamos a hacer en un tratamiento inmediato? ¿Cuáles son las intervenciones y las acciones a hacer en un choque hipovolémico? Pues bueno, para hacer este correctivo el pulso débil, vamos a reponer líquidos, vamos a evaluar Glasgow, vamos a evaluar signos de hipoperfusión y vamos a evaluar constante de la presión arterial. En resumidas cuentas, lo monitorizamos, sacamos laboratorios también para ver electrolitos séricos, empezamos a hidratar con soluciones isotónicas, hipertónicas, perdón, y empezamos a evaluar cada media hora y también empezamos a valorar lo que son los egresos, ¿de acuerdo? Tenemos algo que se llama el método DACA, que es la evaluación de la deshidratación. Entonces, prácticamente también nosotros vamos a valorar el estado general, la presencia física como ojos, mucosa, sed, el pulso radial, la turgencia de la piel, qué diagnóstico nosotros le vamos a dar y el tratamiento. Entonces, eso también lo podemos llevar a cabo, que es muy parecido a todas las tablas anteriores que yo les he mostrado. ¿Cuáles son las necesidades específicas de agua por edad? Pues bueno, en recién nacido, aproximadamente nosotros tenemos que darle entre 80 a 100 mililitros por kilogramo por día. En lactantes menores y lactantes mayores, de 120 a 130 mililitros por kilogramo al día. A partir de los 2 años, en edad preescolar, de los 115 a 125 mililitros por kilogramo al día. A partir de la edad escolar, que son los 6 años, de 90 a 100 mililitros. 15 años, adolescentes, de 70 a 85. Y de los 85 años, de los 18 años, de 40 a 50 mililitros por kilogramo por día. Y esto va a depender también a partir de los 15 años de la adolescencia del esfuerzo físico que haga, porque a partir de esa edad pues empezamos a hacer mucho ejercicio, subir, bajar, tenemos un gasto calórico aumentado. Entonces, lo más recomendable siempre y lo que la mayoría de los nutriólogos dicen es
tomar el agua que se necesita, que mi cuerpo cree que siento que necesita cada vez que tengo sed, tomar y tomar y tomar agua, no importando que sobrepase los 2 o los 3 litros de agua. Si todo está correctamente funcionando bien, nuestro sistema gástrico, nuestro sistema intestinal, el riñón, todo lo que tomemos lo vamos a desechar, ¿de acuerdo? A través del sistema urinario. En cuanto a tecnologías, para la restitución de líquidos en el paciente con diarrea, pero sin deshidratación, nosotros qué podemos empezar a utilizar. Valorarlo, siempre valorar a nuestro paciente, suministrar líquidos. Utilizar soluciones como el Vidasuero oral, observar el color de la piel, mantener la lactancia, llevar código de evacuaciones, controlar líquidos y mantener la relación entre el paciente y la familia en el hospital. Entonces, pues esto es lo que tenemos que nosotros hacer. Acuérdense que todo lo que hacemos lo tenemos que justificar con base en evidencia científica. Entonces, esto es muy importante, ¿de acuerdo? Y finalmente me podrían decir ustedes, ¿no? Bueno, pues yo cómo voy a evaluar y cómo puedo llegar a prevenir las enfermedades diarreicas. Y es aquí donde nosotros podemos llegar a utilizar de manera adecuada lo que son nuestras taxonomías Nanda y Quino. ¿De acuerdo? En diagnósticos enfermeros, nosotros podemos llegar a identificar riesgo de desequilibrio electrolítico y riesgo de desequilibrio por volumen de líquidos, en donde un factor de riesgo es la diarrea. Y la población en riesgo, pues son las personas con afecciones internas que alteran la necesidad de los líquidos. Si nosotros seguimos identificando cuáles son los diagnósticos, podemos llegar a tener diarrea como diagnóstico, pero también lo tenemos como característica definitoria en etiquetas como la motilidad gastrointestinal disfuncional. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto nosotros lo vamos a tener correlacionado entre etiquetas diagnósticas, características definitorias y las condiciones asociadas. Acuérdense que ya en nuestra última versión del NANDA tenemos esta parte que nos habla de condiciones asociadas a las etiquetas diagnósticas, al diagnóstico de enfermería, las cuales también las tenemos que analizar, porque si vemos todo y nosotros analizamos ejemplo, esta deshidratación o la diarrea como nuestro diagnóstico, vamos a buscar siempre esa etiología. Y en este caso, la etiología va a ser las infecciones o las enfermedades gastrointestinales. Entonces, y así, con ese análisis crítico que hacemos, podemos llegar a realizar de manera correcta nuestro plan de cuidados estandarizado. La preparación del Vidasuero oral, pues bueno, nos menciona cómo preparamos Vidasuero oral en casa. Hay que lavarnos las manos, medir 1 litro de agua limpia, agregar todo el polvo sobre ese litro de agua. Ese litro de agua lo podemos agarrar del garrafón y mezclarlo inmediatamente. En caso de que no, agarramos el agua, la hervimos, dejamos que enfríe y una vez fría ya la vamos a poder revolver con nuestro polvo del Vidasuero oral. La recomendación es que sea en una jarra de vidrio y que esté cubierta con alguna tapa o alguna cuestión de plástico. ¿De acuerdo? Que no sea papel o tela porque esos micro agujeros que llega a tener cada una de esas superficies pueden contaminar la solución que para nosotros puede estar desinfectada o estéril. ¿De acuerdo? Y si es un niño pequeño, acordémonos que lo menor posible utilizar biberones o mamilas, o utilizar una cucharita o pequeños sorbos de una taza. Y bueno, las mismas recomendaciones. Si después de 24 horas no se acabó ese litro de Vidasuero oral, se tiene que desechar y preparar una nueva cantidad de Vidasuero oral para continuar hidratando a nuestra familia. En caso de los tratamientos y el diagnóstico en pacientes adultos, pues bueno, es prácticamente la misma información. Vamos a abordar la parte de la historia clínica, vamos a identificar si tiene o no tiene deshidratación, vamos a poderlo mandar a casa, vamos a poderle darle hidratación oral o vamos a poderle darle
hidratación parenteral y enteral. Prácticamente es el manejo. Tenemos que ir viendo la respuesta de nuestro paciente a toda la información que le vayamos dando en cuanto a líquidos parenterales y enterales. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente, nosotros también podemos valorar las heces de nuestros familiares, de nuestros pacientes a través de una escala que se llama escala de Bristol, en donde vamos a tener desde el tipo B1 hasta el tipo B7. Del B1 son trozos duros y separados, como cuando una persona está estreñida y lleva varios días sin ir al baño, va a salir con esas características las heces, o totalmente acuosa, sin pedazos sólidos y totalmente líquida, que es la diarrea, el B7. Y aquí tenemos una imagen un poquito más implícita. Acá la toman al revés, del tipo 1 al tipo 7, pero las características son prácticamente las mismas. ¿Qué nos dice? Específicamente para los bebés y niños pequeños, que quiero hablar de recién nacidos, lactantes y preescolares, es normal que el excremento tenga unos aspectos de tipo 5 a tipo 7. Sin embargo, de hecho, hasta, sí, recién nacidos, pues prácticamente es entre tipo 6 y tipo 7, y poco a poco se van adecuando la motilidad intestinal, que puede llegar eh, a la normalidad que nosotros llegamos a marcar como normal en esta escala, ¿no? Del tipo 4 al tipo 5, para tenerlo prácticamente en nuestras heces normales. Yo trabajo en una clínica en donde pues prácticamente antes de cada tratamiento al área médica le toman foto de las heces para saber que el intestino está adecuadamente preparado y que no tiene ninguna gasificación. Entonces, pues bueno, el, el excremento y las evacuaciones también son parte del día a día de todos los profesionales de la salud. Específicamente en el área de pediatría siempre decimos, ¿cómo está? ¿Cómo está mi bebé? ¿Cómo está bien? Y una de las primeras preguntas es, ¿cómo está su popó? ¿Y cómo evacúa? Y a ver, ¿y cómo la vemos? Entonces, pues es parte de nuestro día a día, y es importante saber e identificar, dependiendo de la edad y dependiendo muchas condiciones y características, cómo evaluar esto para poder dar una buena solución. Entonces, pues con esto yo termino. Espero haya sido de su agrado estas pláticas, y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Vamos a ver si tenemos preguntas o algunos comentarios por la parte del chat. Tenemos algunas preguntas, unas dudas técnicas. Buenas tardes a todos y todas. Una pregunta. ¿Cómo puedo saber? Esa es nuestra. ¿Qué pasa si el suero vida oral se prepara en las botellas comunes de plástico, las que son de agua embotellada o en jarra de plástico? ¿El suero pierde sus propiedades? Ok, gracias por los comentarios. No pierde las propiedades. Según la literatura, lo que sucede en prepararlos en otros recipientes es que no va. Nosotros lo que tratamos de hacer con el Vidasuero oral es que sea una bebida totalmente desinfectada, casi casi estéril, ¿no? De hecho, si nosotros vemos el electrolito en una de sus partes de la botella, de la etiqueta, dice bebida esterilizada para rehidratación de personas, ¿no? De población humana. Entonces, lo que tratamos de hacer con el Vidasuero oral es que sea esté lo más desinfectada posible, y el vidrio, después de una buena lavada, que esté limpia, que podamos cubrir totalmente el agua, va a generar menor cantidad de microorganismos y no va a permitir que el agua cambie tanto de temperatura, y la va a mantener a la misma temperatura. Eso es lo que
se trata con los recipientes de vidrio. Sabemos que el plástico puede llegar hasta, en casos muy extremos, hasta desprender pequeñas partículas de plástico y que se van hacia el agua y no las tomamos. Pues bueno, eso sí es verdad, pero realmente pasa muy poco y lo que tratamos, acuérdense, siempre es tratar de llegar a lo, no, a lo ideal, aunque lo ideal no sea cuestión, de que podamos hacerlo en todos los escenarios, pero sí lo más cercano a lo ideal posible. Pero pues no, prácticamente no pasaría nada si se, relativamente nada si se prepara en una botella de plástico. Muchas gracias, maestro. Tenemos una pregunta.